Quiero empezar leyendo unas frases de un economista que se llama Ludwig von Mises, quien dijo: en la administración pública no hay precio de mercado para lo que se realiza. La gestión burocrática es el método aplicado en la conducta de asuntos administrativos cuyo resultado no tiene valor en efectivo en el mercado. Recuerden, no decimos que el manejo exitoso de los asuntos públicos no tiene valor. Decimos que no tiene precio en el mercado, que su valor no puede ser realizado en una transacción de mercado y, consecuentemente, no puede expresarse en términos monetarios. Como un preámbulo, vamos a señalar que, como vamos a estar hablando del gasto público, tengo entendido que han estado hablando un poco sobre las ideas del public choice. Cuando se habla de este tema, yo pienso que siempre es importante entender que el gasto público no lo ejecutan samaritanos ni salomones. Son personas igual que todas las demás, igual que nosotros. No tienen alguna aptitud o habilidad particular que los demás no tengamos. Son personas las que están ejecutando el gasto público. No son santos, ni samaritanos, ni salomones. La pregunta que nos planteamos ¿es productivo el gasto público? ¿Qué significa productividad del gasto público? ¿Cómo determinamos, medimos o evaluamos la productividad del gasto público? ¿Qué es lo que significa eso? Esta pregunta nos la hacemos cuestionándonos qué es lo que obtienen las personas, qué es lo que obtiene la sociedad a cambio de su inversión en el gobierno. En este mundo hay dos maneras de obtener recursos. Solamente dos si lo sintetizamos a su forma más sintética. Uno es producirlos y la otra es obtenerlos de los demás, o retirárselos a los demás, o obtenerlos de los demás de alguna manera. Y todo el gasto público viene pues por la vía de retirarle recursos a otras personas. No necesariamente voluntariamente, pero así es. Pero en este caso la pregunta que nos hacemos nosotros es: ¿cuál es el retorno sobre la inversión que hacen los ciudadanos en gobierno? Y como dijimos en la primera pregunta, ¿cómo medimos, evaluamos o determinamos eso? ¿Qué tipo de termómetro tenemos para determinar cuál es el rendimiento sobre la inversión? ¿Qué rendimientos produce? ¿Cómo cuantificamos o explicamos qué es lo que la sociedad obtiene a cambio de invertir en el gobierno? Y esto se analiza desde distintos puntos de vista. En la ciencia económica se habla, por ejemplo, de bienes públicos, ¿no? O sea, bienes públicos que recibe la sociedad a cambio. Hay muchos estudios sobre este tema. En economía se habla también de que lo que se recibe a cambio del gasto público o la inversión en gobierno ingresa a la función de utilidad de las personas, por decirlo de alguna manera. Lo que quiere decir eso es, por ejemplo, en mayor seguridad, en facilidad para relaciones interpersonales, en contar con un marco en el cual se puede predecir, en alguna manera, cuál va a ser el resultado de nuestra conducta. Diferentes tipos de bienes públicos. En la economía también se habla, se examina cuando el gasto público tiene un efecto sobre la productividad. Se habla sobre la inversión, por ejemplo. Entonces se dice, bueno, los caminos, las carreteras, los puentes, las vías de acceso, todo este tipo de cosas incrementan la productividad de la producción privada y en ese sentido contribuyen al crecimiento. Entonces hay muchos estudios económicos sobre la relación entre el gasto público y el crecimiento económico. ¿Qué efecto tiene el gasto público sobre el crecimiento económico? Entonces es otro resultado, digamos, que podemos esperar. Otro es lo que llamamos resultados sectoriales.
Por ejemplo, el gasto en educación, se espera que tenga un efecto, un rendimiento, un retorno sobre la educación de la población. O el gasto en salud. Bueno, se espera que haya un rendimiento o un retorno en el acceso a servicios de salud que pueda tener la población. Y eso es a lo que nos referimos con resultados sectoriales o en justicia. Otro enfoque para examinar esto de la productividad del gasto público es con un lente de costo o beneficio, ¿verdad? ¿Cuánto está costando un programa? ¿Qué beneficios está rindiendo? Se me ocurre, por ejemplo, con esto de la refacción escolar, ¿verdad? Si estuviéramos haciendo encuestas y exámenes anualmente, entonces con el tiempo esperaríamos ver resultados en la nutrición de los niños que están recibiendo esa refacción escolar. Entonces diríamos, bueno, ahí está el rendimiento, ahí está el retorno que estamos obteniendo por este gasto público. Entonces el enfoque de costo-beneficio, digamos, puede ser otra manera de determinar el rendimiento del gasto público. Luego hay lo que llamamos efectos de redistribución, donde explícitamente la intención del gasto público es redistribuir ingresos, por ejemplo, para atender a los más necesitados. Entonces, una manera de evaluar este rendimiento podría decir, bueno, se ha mejorado la calidad de vida, el nivel de vida de determinados sectores de la población a quienes se les ha trasladado ingresos de unas personas a otras, y esa pudiera ser otra manera de evaluar o medir el rendimiento que está obteniendo nuestra inversión en gobierno. Y luego está el tema de eficiencia. Digamos, por un quetzal que se invierte en gobierno, ¿cuántos centavos de ese quetzal llegan efectivamente a tener algún efecto o a producir algo beneficioso para la sociedad? ¿Verdad? Este es un tema importante. Digamos, si de cada quetzal que va al gobierno, solamente 5 centavos en realidad está teniendo un retorno para la sociedad, es una mala inversión. ¿Verdad? Es como, digamos, esas empresas, esas ONGs que se dedican a la caridad. ¿Verdad? Digamos, una ONG que se dedique a la caridad, actividades cívicas, ese tipo de cuestiones, si por cada quetzal que recauda se gasta 90 centavos en gastos administrativos y solo llegan 10 centavos a las personas que está queriendo atender, no es muy efectivo ni muy productivo. Entonces, a veces cuando estas ONGs sacan anuncios para solicitar fondos, sacan un pequeño pie o gráfica ahí diciendo, bueno, de cada dólar que recaudamos, 95 centavos van a ayudar a la gente y solo 5 centavos se gastan en gastos administrativos. Entonces, esa puede ser, digamos, como otra regla. Pensemos en Guatemala, yo no conozco un estudio o una estadística que me diga a mí, de cada quetzal que se va al gobierno, 50 centavos son efectivos y 50 centavos no son efectivos. O de cada quetzal que se va al gobierno, se desaparecen 40 len, simplemente no se sabe dónde fueron a parar. Y otros 40 len se van en gastos administrativos y solamente 20 centavos llegan a la gente. O sea, yo pienso que este es el tipo de preguntas que nos debemos de plantear, especialmente en una discusión política en la que constantemente se está hablando de que el gobierno necesita más fondos, el gobierno necesita más fondos, el gobierno necesita más fondos, lo cual puede o no ser verdadero, no estoy emitiendo un juicio de valor, lo que estoy diciendo es que es bueno conocer cuál es la efectividad de esa inversión. Haciendo un paréntesis, quiero referirme un poco al concepto de bienes públicos. En teoría, lo que se entiende por bienes públicos puros tienen dos características. Los bienes públicos puros son no excluyentes y conjuntos. Lo que significa eso es que un bien público no excluye a unas personas e incluye a otras. Y unas personas no pueden excluir a otras. Por ejemplo, un bien público puro, los que están aquí en la primera fila no podrían hacer nada para que los que están en la tercera fila no lo reciban. ¿Sí? Lo van a recibir indistintamente. Y no están excluidos.
todos los que están de la quinta fila para atrás no les toca, y de la quinta fila para adelante sí les toca. No, un bien público puro deja caer su manto sobre todos de igual manera. En este sentido diríamos, por ejemplo, la seguridad y orden público. ¿Okay? La seguridad y orden público deberá ser algo de lo que todos podemos disfrutar indistintamente. ¿Okay? Y la otra cosa, la otra característica de los bienes públicos puros es que no hay rivalidad por ellos. Es decir, como no los podemos excluir, no hay un motivo de rivalidad. Es decir, no hay ni un mecanismo ni un motivo por el cual los de la primera fila van a rivalizar con los de la tercera fila por esos recursos. Como pudiera ser un bien privado, digamos un terreno o una fábrica o una casa o una tienda o algo por el estilo. El objeto de la propiedad es precisamente poder excluir. ¿Ya? En el bien público no hay exclusión y por lo tanto no hay rivalidad. Ahora, este es un concepto teórico. No estamos diciendo, digamos, es algo químicamente puro. Obviamente lo que es químicamente puro no existe, pero a veces la abstracción nos ayuda a entender un concepto. Entonces, por eso nos estamos refiriendo a estos bienes. Y pasando a la siguiente, tengo un pequeño cuadro donde he tomado la clasificación del gasto público que aparece en los manuales del Fondo Monetario Internacional que lleva estadísticas del gasto público cada año para todos los países. Y esta es la clasificación sectorial que se hace del gasto público. Y lo que he hecho es dividirlo en una escala de lo que defino bienes públicos de mayor pureza y bienes públicos de menor pureza. Entonces, por ejemplo, en la parte de arriba donde tenemos servicios públicos generales, defensa, seguridad y orden público, yo diría que estos son bienes públicos más puros o de mayor pureza. No que son cristalinamente puros, pero son o debieran de ser de mayor pureza. Deben de ser indistintamente para todos. Y a medida que nos vamos para abajo, digamos educación y salud, que llamaría yo bienes públicos de capital humano, ¿no? O sea, es la inversión en las personas, que quizá es de lo más importante, pero muy difícil de lograr si no están atendidos los bienes públicos más puros. Es decir, en un ambiente donde no hay seguridad y orden público y no hay servicios públicos generales, es difícil encontrar que haya un muy buen nivel de educación o un muy buen nivel de salud. Y por último vienen todos los demás gastos, que están clasificados de esta manera, tal vez no los entendemos tan claro, pero digamos todo lo que son transferencias, lo que se llama gasto social y bienestar, lo que el gobierno invierte, digamos, en vivienda y atención a comunidades, y especialmente actividades económicas, o sea, cuando el gobierno se dedica a actividades económicas y otros gastos, estos tienen mucha menor pureza. Ahora, no estoy aquí emitiendo un juicio de valor, que sea uno mejor que el otro, sino simplemente en base a la definición que di sobre bienes públicos de mayor pureza, digo que estos son bienes menos puros porque no le caen por igual a todos, sino le caen solamente a algunos. Entonces, regresando a la pequeña lista de cosas que hicimos sobre qué es lo que se espera del gasto público, a mí me parece que la relación entre el gasto público y la gobernabilidad o calidad de gobierno o gobernanza o calidad institucional es una relación esencial. Uso el término esencial en el sentido aristotélico. No que sea yo netamente aristotélico, pero el significado esencial en el sentido aristotélico es que hay una conexión, hay una relación que gobierna una interacción, como podría ser, por ejemplo, la ley de gravedad, es una relación esencial con la Tierra. Entonces yo pienso que más allá del crecimiento económico, de la producción de diversos tipos de bienes públicos
o de otro tipo de cosas que se espera que el gobierno produzca, pienso que esas no son relaciones muy esenciales en términos de la conectividad que debe de tener esencialmente, y que más bien la relación esencial del gasto público es con la gobernabilidad. ¿Qué entendemos por gobernabilidad? En inglés el término que se usa es governance, que traducimos en gobernabilidad o bien gobernanza. Algunos de ustedes conocerán al doctor Armando de la Torre y sostenemos una discusión con él sobre si este término existe. Él está convencido de que no existe y que el término apropiado es gobierno. Pero el idioma es fluido y evoluciona, y en base a eso me tomo licencia de usar el término gobernabilidad. Hay muchas maneras de analizar, examinar, estudiar, cuantificar la gobernabilidad, y muchísimas instituciones se dedican a hacer eso. Pero más que apuntar a alguna cuestión particular que necesariamente implica un juicio de valor, vamos a tratar de dar un par de definiciones nuevamente esenciales. O sea, ¿cuál es el significado esencial de gobernabilidad? Lo primero, creo yo, es que hay una naturaleza dual, ¿ya?, en el sentido de gobernabilidad. El primero es que gobernabilidad significa el ejercicio de autoridad. Entonces, si hablamos de una evaluación de gobernabilidad, lo que estamos evaluando es cómo se ejercita la autoridad. Y en este caso estamos hablando de acción, es decir, cómo actúan las personas que ejercitan la autoridad. Una manera de calificar la gobernabilidad significa, en alguna especie, hablar de cómo es el ejercicio de la autoridad. ¿Cuántas veces no escuchamos? No es que la ley es buena, pero no se aplica. Ese tipo de cuestiones. O, por ejemplo, si uno tiene un accidente, si yo al menos tengo un accidente, lo último que quiero es que un policía vea el accidente. ¿Por qué? Porque me va a salir más caro. O sea, no creo mucho en el ejercicio de la autoridad en ese sentido. Y el otro aspecto de esta naturaleza dual de la gobernabilidad, podemos decir que es el sistema de gobierno, que se refiere más bien a la estructura y procesos. Entonces, al evaluar gobernabilidad en esta naturaleza dual, por una parte hablamos del ejercicio de la autoridad, que se refiere a acción, y por otro del sistema de gobierno, que se refiere a estructura y procesos. Nuevamente, para evitar juicios de valor, pensemos que independientemente de qué es lo que contenga, por ejemplo, una constitución, ya sea que sea buena o que sea mala, otra manera de entender la evaluación de gobernabilidad sería que en algún sentido estamos evaluando los compromisos y obligaciones adquiridos por el gobierno. ¿Cuál es la calidad de esos compromisos y obligaciones que el gobierno ha adquirido? Y en base a eso, ¿cuáles son las acciones tomadas para cumplir con estos compromisos y obligaciones? Es decir, en una constitución y en la legislación incluso tendemos a pensar en a qué se está obligando a los ciudadanos, o qué se les está permitiendo y qué no se les está permitiendo. En mi manera de verlo, esta tortilla hay que verla al revés, ¿verdad? ¿A qué se está comprometiendo el gobierno? ¿Cuáles son sus compromisos y obligaciones? Y segundo, ¿qué acciones está tomando para cumplir con esas obligaciones y compromisos? Y el tercero podría ser el radio y la profundidad del resultado de sus compromisos y obligaciones. Regresando a nuestro tema de bienes públicos, y en sus compromisos y obligaciones van implícitos bienes públicos, ¿cuál es el radio de estos bienes públicos? ¿Le está llegando a todos? ¿Cuál es la profundidad de estos bienes públicos? Entonces, propongo que esta manera puede ser otra de examinar o evaluar la gobernabilidad. En
En un estudio que preparé, lo que hago fundamentalmente es tratar de medir lo que llamo el costo de la gobernabilidad, que implica el tomar la calidad de gobernabilidad como que fuera un bien y el gasto público como que fuera el costo de esos bienes. Para eso requerimos medidas de calidad de gobernabilidad y de gasto público. Y uso unos indicadores de gobernabilidad producidos por Daniel Kaufman, Art Cray y Massimo Mastruzzi en un libro que se llama La gobernabilidad importa. Este es un trabajo realizado conjuntamente con el Banco Mundial. Y el motivo de usar estos indicadores en particular es que ellos usan alrededor de 250 variables de 25 organizaciones diferentes y construyen un modelo para sintetizar con todo eso 6 indicadores de gobernabilidad, que los identifican de la siguiente manera. O sea, ellos usan estos 6 indicadores para tratar de determinar la calidad de gobernabilidad de un país comparado con otros países. El primero es, o el primer clúster, le podríamos llamar, que son 3 clústeres, es el de voz y responsabilidad. Voz significa cuál es la voz que tiene la comunidad en las decisiones públicas. O sea, qué cantidad, calidad de participación hay, qué acceso a la participación hay para la población en las decisiones públicas. Y responsabilidad es el término en inglés es accountability, o sea, deducción de responsabilidades. ¿Qué tan responsables son los funcionarios públicos por sus actos? Porque ese es un tema muy importante, porque yo le llamo a esto el individualismo estructurado. En el mercado, una persona actuando en el mercado carga con el costo de sus errores y con el beneficio de sus aciertos. Una persona que pone una fábrica de zapatos y no logra vender zapatos, él carga con ese costo. Él sufre por eso, él pierde por eso. Y si le va bien en su fábrica de zapatos, él cosecha los beneficios. Por eso le llamo individualismo estructurado. El individuo carga con los costos de sus errores y con los beneficios que pueda obtener. En la gestión pública no se da tan claramente este tema del individualismo estructurado, en el sentido que un funcionario no carga con el costo de sus errores. Todos los demás cargan con el costo de sus errores. O sea, si un funcionario, por ejemplo, comete un error y pierde 1.000.000 de quetzales, pues, ¿qué lo siente? ¿Verdad? Pero ese 1.000.000 de quetzales no va a salir de su bolsillo, él no lo tiene que reponer. En cambio, el señor que puso su zapatería, si él pierde, lo que él pierda sale de su bolsillo. Lo que pierda el funcionario sale del bolsillo de todos los demás. Recordándonos que los funcionarios no son ni samaritanos ni salomones, son igual que todas las demás personas. El segundo clúster es el de estabilidad política y ausencia de violencia. ¿Okay? En un sentido muy amplio. Y a lo que se refieren estos 2 indicadores en realidad es el proceso por el cual los gobiernos son seleccionados, monitoreados y reemplazados. El segundo clúster incluye los indicadores de efectividad gubernamental y calidad regulatoria. O sea, qué tan efectivo es el gobierno en lo que se propone hacer, un poco regresando a nuestra definición anterior, qué acciones está tomando para cumplir con sus compromisos y obligaciones y cuál es la profundidad y el radio de este cumplimiento. Y este clúster se define como la capacidad del gobierno para formular e implementar políticas sanas. Y el tercer clúster es el Estado de Derecho, es decir, donde impera la ley, donde gobiernan las leyes y no los reyes, y el control de la corrupción.
que en última instancia se reduce al respeto de los ciudadanos y el Estado por las instituciones que gobiernan la interacción económica y social entre ellas. Respeto en un sentido amplio. O sea, el cumplimiento de la ley implica un respeto. La aplicación correcta de la ley implica un respeto por los demás. Y el control de la corrupción, que es muy importante, regresando al tema del que les hablaba en un inicio, de un quetzal que invertimos en gobierno, ¿cuántos de esos 100 centavos van a parar efectivamente a ese cumplimiento de las obligaciones y compromisos? ¿Cuántos de esos centavos van a parar a los bolsillos de algún funcionario o para hacer negocios para el funcionario? ¿Cuánto se gasta, digamos, en tener carros y choferes y esto y aquello y viajes? ¿Y cuánto se gasta efectivamente en lo que se le brinda a la sociedad? Entonces, en base a eso, definimos una variable que se llama AVGOV, que viene a ser el promedio de estos 6 indicadores que les enseñé hace un momento para el año 2000. O sea, yo tomé para una muestra de 85 países el promedio de estos 6 indicadores para el año 2000 y a esto le llamé AVGOV, como una medida de la calidad de gobierno en un país. La escala de AVGOV, están estandarizados, como se le llaman, o sea, es una variación de la media, a qué distancia está de la media, y por lo tanto la escala va de menos 2.5, que son los peores, pasa por 0 hasta 2.5, donde un mayor punteo refleja un mejor nivel de gobernabilidad. Por otra parte, el gasto público en un país es una medida de los recursos consumidos por el gobierno, no disponibles para otros usos y una figura del costo de gobierno para la sociedad. Estas mismas categorías de gasto que estuvimos viendo anteriormente, tomo la suma de todos estos gastos y le llamo TOTEX, el total del gasto, donde la variable del gasto público es la suma de gastos por función, que está expresado, este es el promedio para el año de los años 1995-99, per cápita, o sea, por persona, en lo que se llaman dólares de paridad de poder adquisitivo. O sea, lo reducimos todo a una moneda común que está reflejando el poder adquisitivo que se da en un país determinado. Al hacer una asociación entre la calidad de gobierno y el gasto público, que ya definí como una relación esencial, no propongo una hipótesis explícita de causalidad. ¿Qué significa esto? Al no proponer una hipótesis explícita de causalidad, yo no estoy diciendo que un nivel de gobernabilidad sea el resultado directo de un nivel de gasto público. ¿Okay? Simplemente estoy diciendo que hay una relación esencial entre ellos. ¿Okay? ¿Por qué? Pues porque AVGOV es una medida de desempeño y TOTEX, o sea, el gasto público, es una medida del costo de ese desempeño. Entonces no estoy diciendo que uno cause al otro, sino simplemente que hay una relación esencial ahí. Entonces vamos a interpretar la asociación de AVGOV y de TOTEX, o sea, de calidad de gobierno y de gasto público, como su tasa de cambio o costo relativo de gobernabilidad. La pregunta que nos hacemos es, ¿cuál es el tipo de cambio entre gasto público y gobernabilidad? ¿O cuánta gobernabilidad compra el gasto público en un país relativo a otros países? Este es un diagrama de dispersión, ¿okay? Que no es complicado de entender. Lo que tenemos en este diagrama de dispersión es en el eje vertical estamos midiendo la calidad o nivel de gobernabilidad y en el eje horizontal la cantidad de gasto público. Y cada uno de los puntitos que aparece ahí es un país. ¿Okay? Entonces, si vemos, por ejemplo, el país que está rotulado con la letra A, espero que la logren ver desde ahí, ese país
lo que estamos diciendo es que tiene un nivel de gobernabilidad que se acerca a 2, es como 1.8, que es alto, o sea, es de los más altos, y tiene un nivel de gasto público como de $12.500 por persona. Como de $12.500 por persona. Nivel de gasto público. Entonces, para que dimensionemos eso correctamente, el nivel de Guatemala anda en, digamos, $250. El nivel de Guatemala anda en alrededor de $250. El nivel de este país A anda en $12.500. Por un nivel de gobernabilidad de 1.8. Es decir, tienen el gasto público más alto en toda esta muestra, pero también tienen un nivel de gobernabilidad bastante alto. O sea, tienen muy buen gobierno. Pero lo que es interesante para nuestros fines es observar el punto B, que es otro país. Entonces, si se fijan, el punto B está en términos de calidad de gobernabilidad prácticamente a la misma altura que el punto A. Tienen como 1.81 de gobernabilidad también. O sea, tienen prácticamente el mismo nivel de calidad de gobierno. Pero lo que distingue el punto A del punto B es que el punto B consigue esa calidad de gobernabilidad a una tercera parte del precio, a unos $3.400. Entonces, mientras hay un país, tiene un nivel de gobernabilidad excelente, pero el costo es de $12.500 por persona, comparado con el país B, que tiene esa calidad de gobierno también, a una tercera parte del costo. Entonces, esto nos dice algo, Luego, si comparamos el punto B con el punto C, vemos que el punto C gasta prácticamente la misma cantidad que este punto B. O sea, arribita de los $3.500. Entonces, el costo de gobierno del punto B es prácticamente el mismo que el costo de gobierno del punto C. Sin embargo, tienen niveles de gobernabilidad muy diferentes. Vemos que el punto C está mucho más abajo del punto B, pero gastan lo mismo. Entonces, esto nos dice varias cosas interesantes. El primero es que el costo de gobierno, el costo de la gobernabilidad, varía entre los países. Que un mismo nivel de gobernabilidad es alcanzable a diferentes niveles de gasto público. Y tercero, que no está determinado el nivel de gobernabilidad por el gasto público. O sea, no con gastar mucho más vamos a tener mejor gobernabilidad. Y lo mismo si vemos, por ejemplo, el punto D. ¿Okay? El punto D tiene un nivel de gobernabilidad bastante aceptable, está como en 1.25, que es bastante bueno, pero a un costo que anda como en los $1.800. ¿Okay? Un costo relativamente bajo, comparado, por ejemplo, con el punto E, ¿verdad? Que gasta aproximadamente la misma cantidad, pero tiene un nivel de gobernabilidad de prácticamente -1. Entonces, nuevamente, lo que nos dice esto es que el costo varía entre países y que es posible que un gobierno gaste mucho y no tenga buen gobierno, y es posible que un gobierno gaste poco y tenga buen gobierno. No depende del nivel. Ok, lo que hago es, con técnicas estadísticas de econometría, hago una ecuación para tratar de encontrar la mejor asociación estadística entre todos estos puntos. Es decir, hago una ruta, que es esta curvita ahí azul, la grandecita, es una ruta que es, digamos, por decirlo de alguna manera, óptima. Esa ruta es la más cercana a todos los puntos. Digamos que fuera una carretera. Entonces, esa carretera es la que se acerca más a todos los puntos en esa gráfica. Y lo que estoy tratando de hacer con eso es encontrar una manera estadística de asociarlos, ¿verdad? Y el motivo por el que nos metemos a hacer eso, pasemos a la siguiente,
sea, esta curva es el mejor ajuste de la asociación y representa la ruta que minimiza la distancia a cada punto. Lo que busco con esto es que esta curva es un estimador de la asociación entre niveles relativos de gobernabilidad y de gasto público. Entonces, el valor ajustado, el valor ajustado de AFGOV es en cada caso el valor que el modelo estima que debiera tener dado su gasto público relativo a la muestra de países. ¿Okay? Entonces, aquellos puntos o países que están por encima de la curva corresponden a casos donde el nivel observado de gobernabilidad es mayor de lo que predice el modelo o es mayor de lo que se espera que tuviera, dado su nivel de gasto público comparado con los demás países. Y a la inversa, países por debajo de la curva corresponden a casos donde el nivel observado de gobernabilidad es menor de lo que predice el modelo que tendría, dado su nivel de gasto público comparado a la muestra. Lo que estoy haciendo con este indicador que le terminé llamando REG, retorno en gasto de gobernabilidad, o sea, como tratar de estimar una tasa de retorno que un país obtiene por su gasto en gobierno. Eso es esencialmente lo que hice. Por tiempo nos vamos a brincar directamente a algunas de las conclusiones. Primero, que efectivamente mayores niveles de gasto público per cápita están asociados con mayores niveles de gobernabilidad, con rápidos rendimientos decrecientes. O sea, ese es el motivo por el cual esta curva es una curva. ¿Verdad? El significado de rendimientos decrecientes es que aumentos en el gasto público se relacionan con mejoras proporcionalmente menores en gobernabilidad. Es decir, a medida que aumentamos el gasto público, sí es posible que aumente o mejore la gobernabilidad, pero tiene rendimientos decrecientes. Con lo que les hablaba al inicio sobre la productividad de ese quetzal adicional, cada vez son menos centavos los que son productivos. ¿Okay? De un quetzal adicional, sí, va a producir tal vez mejor gobernabilidad, pero cada vez menos. Ahora, es de esperarse que la productividad del gasto público en términos de gobernabilidad tenga rendimientos decrecientes. Tenemos que suponer que el gasto público tendrá rendimientos decrecientes independientemente de lo que esté llamado a producir. Pero casi nunca nos planteamos esto. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque la ley de proporciones variables en la producción es una ley fuerte en la economía. ¿Qué queremos decir con una ley fuerte? Bueno, una ley fuerte es un principio que se cumple con muchísima regularidad, por llamarlo de alguna manera. Cuando tenemos proporciones variables para producir algo, vamos a entrar en, si aplicamos cada vez más y más y más y más de solo un factor, vamos a entrar en rendimientos decrecientes. ¿Verdad? Si ponemos a una persona a preparar, a sembrar 2 manzanas de terreno, bueno, la productividad va a aumentar si agregamos otra persona, y si agregamos otra, y si agregamos otra. Pero llega un punto en que el agregar más personas ya no va a hacer que se produzca más. Eso es a lo que nos referimos con los rendimientos decrecientes. Entonces no nos debe de extrañar que el gasto público tenga rendimientos decrecientes. Sin embargo, es algo que raramente se plantea. Por otra parte, yo no conozco de un gobierno que emprenda sus actividades en su orden de productividad. Cualquiera que sea su definición de productividad. Es decir, yo no conozco ningún gobierno en ningún país que oriente su gasto público en un criterio de dónde ese gasto público va a ser más productivo. Productivo en el sentido que dije al inicio, para producir bienes públicos. El gasto público es ruta dependiente. En inglés a esto se le llama path dependent. Significa que a dónde va dependerá de a dónde ha ido. No hay en un año una evaluación sobria de hacia dónde debe de ir el gasto público, donde sea más productivo, sino que, bueno,
tenemos este ministerio que hace todas estas cosas y eso ha venido haciendo, y el año entrante le vamos a dar 6% más para que lo haga un poquito más. ¿Okay? Depende casi en un 90% del gasto público. ¿A dónde va? Depende de a dónde ha ido, no a dónde debiera de ir. Entonces, la eficiencia del gasto público se ve mitigada por esta ruta, ¿okay? Porque no es un criterio de productividad, no es un criterio de la mejor provisión de bienes públicos, sino que es un criterio de, bueno, ¿qué estábamos haciendo? Hagamos más de eso un poquito. Entonces eso, nuevamente, yo no estoy emitiendo un juicio de valor, no estoy diciendo que eso sea bueno o malo, estoy diciendo que así opera. En realidad, al margen, un país no agrega nuevas capas de gobierno en orden de urgencia o jerarquía de funciones gubernamentales. O sea, no es ese el principio que opera, como puede operar, digamos, en una empresa o incluso en una familia, ¿verdad? O sea, una familia tiene su jerarquía, ¿verdad? Pues primero va a asegurarse que haya vivienda, asegurarse que haya alimento, asegurarse que haya vestido, asegurarse que los niños puedan ir a la escuela. O sea, hay una jerarquía de lo que se tiene que atender primero y lo que se debe de atender después. El gasto público no está guiado por una jerarquía de ese tipo. El gasto público está guiado en gran manera, como ya dije, porque es ruta dependiente, y la otra por transacción de intereses, ¿verdad? Digamos, lo que está ocurriendo aquí del otro lado de la 9ª Avenida es una transacción de intereses, no es una jerarquización de lo que es más importante, más urgente, de lo que deba de hacerse con el gasto público, sino que es una negociación de intereses. Las agencias y programas de gobierno, ¿okay?, no están sujetos al continuo proceso de poda que opera en el mercado. ¿Okay? En el mercado opera un proceso de poda, de estar podando, ¿verdad?, donde los recursos son rápidamente retirados de aquellas empresas que fracasan en crear más riqueza de la que consumen. Entonces, nuevamente, esta fábrica de zapatos toma recursos de la sociedad, produce zapatos. Si tiene ganancias, lo que significa en una manera esencial es que ha tomado recursos y los ha devuelto por mayor valor. Ese es el significado de ganancia. El significado de pérdida es que tomó recursos de la sociedad y los devuelve con menor valor. Cuando una empresa devuelve a la sociedad recursos por menor valor de los que ha consumido, pierde. El mercado lo poda, lo saca. ¿Qué dice el mercado? Ya no más recursos para vos, ya no más recursos para usted para hacer zapatos. ¿Por qué? Porque los pierde. Ahora, no se lo dice así explícitamente, se lo dice de una manera en que el señor ya no puede pagar sus cuentas, ya no puede pagar la renta, ya no puede pagar sus salarios, no puede pagar la materia prima. El mercado le ha retirado recursos porque no crea valor. Ahora, nuevamente, no estoy emitiendo un juicio de valor o opinión sobre esto, simplemente diciendo que en el gasto público, en el proceso de gobierno, no opera este proceso. Ya montadas y operando, dependencias y programas gubernamentales continuarán funcionando y hasta prosperando, ¿verdad?, por mucho tiempo, y es improbable que renuncien a territorio que han ocupado. O sea, un programa de gobierno, una agencia de gobierno, un ministerio, no va a renunciar a territorio que ya ocupó. Es decir, no lo vamos a quitar de ahí, difícilmente, o sea, con mucha dificultad. A esto le llamo yo el problema del cálculo económico. O sea, no soy solo yo el que le llama esto, pero en esta instancia sí. O sea, no hay un proceso económico de reasignación que gobierne la asignación del gasto público. No hay precios, no hay utilidades. Por eso leí al inicio esa frase de Mises, ¿verdad?, donde Mises no está diciendo que lo que realiza el gobierno no tiene valor. Lo que está diciendo es que no lo podemos medir, no lo podemos determinar, como podemos determinar en una transacción de mercado. Y con esto una frase de Hayek, ¿verdad?, donde nos dice, en la evolución de la estructura de las actividades humanas, la rentabilidad trabaja como una señal que arroja su selección hacia lo que hace al hombre más fructífero. Por regla, solo aquello que es más rentable
nutrirá a más personas, pues sacrifica menos de lo que agrega. La ausencia de un mecanismo económico que guíe la dotación o negación de recursos para actividades gubernamentales específicas ejerce un fuerte peso en contra de la productividad del gasto público. Y llamamos a esto el problema del cálculo económico. A mi manera de verlo, es una falla fundamental que mitiga o debilita la productividad del gasto público. La casa de rentas y la captura del Estado. Entendemos lo que queremos decir con captura del Estado, ¿verdad? Es decir, si yo soy el gerente de la portuaria, entonces la portuaria firma un documento con una empresa que yo creé para que la grúa que usa la portuaria durante los próximos 25 años sea la mía. ¿Okay? Luego me retiro de la portuaria y me paso 25 años devengando rentas. ¿Okay? Entonces a eso, ese tipo de cosas le llamamos la captura del Estado, ¿verdad? 1.000 millones de quetzales para hacer caminos de oportunidad. ¿Cuántos kilómetros de caminos se hicieron? Esa es la captura del Estado. ¿Okay? Y la casa de rentas. ¿Okay? Y si aunamos a esto una vigilancia débil de lo que hacen las personas en el gobierno, porque nuestra vigilancia es débil, que nuestra vigilancia se limita a medio leer en la prensa, a ver qué están haciendo, indignarnos por lo que están haciendo y votar cada 4 años. Pero no estamos vigilando, por ejemplo, como nuevamente, si yo metí mis pistillos en esta zapatería, pues yo estoy vigilando cada centavito, ¿verdad? Entonces esa casa de rentas y captura del Estado, aunada a la vigilancia débil de lo que hacen las personas en el gobierno, causa que las personas en el gobierno se comporten de maneras que son costosas para los ciudadanos y reducen la productividad del gasto público. ¿Okay? Entonces, pues tengo bastantes más cosas que quisiera decir, pero aparentemente se nos terminó el tiempo. Entonces, tal vez 2 principios que creo yo que se desprenden de manera fuerte de un trabajo empírico, ¿verdad? O que apoya, mejor dicho, 2 principios. No estoy necesariamente convencido de que el estudio de estadísticas nos pueda dar principios, pero sí nos puede ayudar a entender y a fortalecer la comprensión de esos principios. El primero es que el costo de la gobernabilidad varía entre países. O sea, un mismo nivel de calidad de gobierno es alcanzable a diferentes niveles de gasto público. Y por otro lado, diferentes niveles de gasto público pueden arrojar diferentes niveles de gobernabilidad. Lo importante aquí es entonces que el nivel de calidad de gobierno no depende de la cantidad de recursos, depende de otros factores. Y el segundo es que el gasto público tiene rendimientos decrecientes. No importa qué esperemos que el gasto público produzca. O sea, si el gasto público va a producir felicidad, bueno, tal vez un poco más de gasto público logrará producir un poco más de felicidad, pero más allá de eso, no mucho. O sea, nuestra calidad de gobierno no va a mejorar sencillamente con darle más recursos al gobierno. Nos tenemos que preocupar por la productividad de ese gasto público. Tenemos que encontrar mejores maneras de medir, evaluar, entender la productividad del gasto público, algo a lo que no le ponemos usualmente mucha atención. Mi nombre es Aarón, soy de la Universidad Francisco Marroquín. Yo quisiera preguntarle a usted con respecto a la relación que hay entre el gasto público y el nivel de gobernabilidad entre los distintos países. Entonces, ¿a qué le adjudica usted esa diferencia entre los distintos países? ¿A qué se lo adjudica? Ajá, ¿a qué le atribuye usted esa diferencia? Por ejemplo, no sé, entre país A, país B, país B. Bueno, miren, en otra parte de este estudio sobre lo cual no hablé hoy, investigué un poco eso, más que nada buscando, es decir, yo creo que hay muchos factores. Hay muchos factores. Hay factores culturales y sociales que son muy importantes. ¿Verdad? Factores culturales y sociales que son muy importantes y
En esto, digamos, esta es una descripción que hace Francis Fukuyama, un filósofo político, sobre los componentes de capacidad institucional en el marco de una discusión sobre qué tan transferibles son algunas de estos componentes institucionales. Esto porque ahora hay un gran esfuerzo por parte del Banco Mundial y el BID y las Naciones Unidas, todos estos organismos multilaterales que andan regalando el dinero de otra gente para trabajar o mejorar la calidad institucional en los países. Entonces dice Fukuyama que, por ejemplo, si hablamos de la calidad de gobierno, ¿okay?, el diseño organizacional y administración pública, que es una disciplina de la administración pública y economía, tiene una transferibilidad alta. Es decir, podemos venir con un manual, ¿verdad?, mire, este debiera ser el diseño organizacional de su gobierno, ¿okay? Entonces eso tal vez es fácil de transferirlo, ¿okay? El diseño institucional, cómo deben de ser las instituciones, cómo debe estar conformado el Congreso y esto, y las votaciones y esto y aquello y todo, probablemente tiene una mediana transferibilidad. La base de legitimidad que hace que un gobierno sea legítimo en los ojos de las personas, esto tiene un nivel de transferibilidad mucho más bajo, porque depende en gran medida de factores sociales y culturales, que en última instancia tienen un nivel de transferibilidad muy bajo. Entonces, el respeto que los ciudadanos se tienen unos a otros, lo vemos, por ejemplo, en la basura en la calle, o en cosas muy sencillas que lo podemos indagar. Entonces yo creo que hay factores sociales y culturales, y esto no quiere decir que estos no sean superables. Ahora, en términos estrictamente de gasto público, yo encontré que las sociedades que tienen un mejor rendimiento de su gasto público se caracterizan por lo siguiente. Primero, como proporción de su gasto público, tienden a gastar más en salud y en educación que los que tienen los países que tienen menos productividad en su gasto público. Es decir, no gastan una mayor cantidad, gastan una mayor proporción de su gasto público. Entonces, nuevamente, vemos que no depende del nivel o de la cantidad de gasto, sino depende en qué está priorizado el gasto. Encontré además que gastan menos en todo lo demás, que no sea salud y educación, proporcionalmente. O sea, nuevamente, no es que gasten menos en cantidad, gastan una menor proporción, tanto de su gasto público como de su ingreso nacional per cápita, en todas las demás cosas, que no sean educación y salud. Y lo otro que encontré es que el gasto público representa una menor proporción de su ingreso nacional. Entonces, en términos de gasto público, eso los distingue. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, muy buen día. Mi nombre es Guillermo Oscar. Una variable que yo sí le estaba encontrando en esta charla que usted comentó y que no tomó a consideración, y yo sí lo veo como fundamental, es el sistema de justicia. Porque, como usted bien había dicho, o sea, no necesariamente porque gastemos más vayamos a tener una mejor gobernabilidad en un país, sino que es en dónde vayamos a gastar esos recursos. Que al final quienes pagamos esos recursos somos todos nosotros como contribuyentes. Pero el problema está en que no tenemos un adecuado sistema de justicia que garantice dilucidar los procesos que se dan entre los contribuyentes, que pueda agilizar las transacciones y que, por ejemplo, en un caso civil, en un proceso de daños y perjuicios que se da constantemente en tribunales, podemos ver de que un proceso dura 2, 3, 4 años, pero si invirtiéramos el gasto público en el sistema de justicia
y el sistema de justicia fuera eficiente, podríamos dilucidar esos problemas y resolverlos en los plazos establecidos en la ley. Entonces, los problemas y la gobernabilidad incrementaría porque los contribuyentes creemos en el sistema de justicia. Entonces, no tendríamos necesidad, o muchas personas no la tendrían de esa forma de ver, de tomar la ley por sus propias manos, si realmente tuviéramos un sistema de justicia que garantizara los derechos de todos los contribuyentes. Entonces, yo sí creo que el sistema de justicia es fundamental en esta variable de poder obtener la gobernabilidad. El problema se da también en que, como el Congreso de la República no posee los límites necesarios en su función, se da un montón de situaciones alternas en que los mismos congresistas no se atreven a dar el paso de poder cambiar o mejorar el sistema de justicia por el costo político que esto representa. Y como la reforma constitucional que esto vendría a traer, mejorar, por ejemplo, el ingreso del sistema de justicia. Entonces yo sí creo que garantizar un mejor sistema de justicia sí es esencial para obtener una mejor gobernabilidad dentro de una nación. Muchas gracias. Gracias. Estoy completamente de acuerdo con usted y uno de nuestros indicadores es precisamente Estado de Derecho, que eso es lo que significa. Me parece muy interesado y acertado su comentario y su intervención. Voy a tratar de darles un ejemplo anecdótico enlazando lo que acaba de decir usted con mi concepto de productividad del gasto público. Leí hace poco que un grupo de trabajadores, salió en el periódico, ¿verdad? Que un grupo de trabajadores llamaron al procurador de los derechos humanos, que se presentó inmediatamente en la empresa para constatar que a estos trabajadores aparentemente se les estaba incumpliendo su contrato de trabajo. Entonces salió en el periódico y salió en el telenoticiero también el procurador de los derechos humanos ahí apoyando esto de que a este grupo de trabajadores aparentemente no se les está cumpliendo su contrato de trabajo. Ahora, en otro día leí en el mismo periódico que el procurador de los derechos humanos estaba diciendo que necesitaba por lo menos 100 millones de quetzales más al año, por lo menos, para en realidad poder hacer algo. Ahora detengámonos a pensar un momentito. Primero, yo creo que fue un poco show publicitario, pues, porque, ¿verdad? ¿Por qué llaman al procurador de los derechos humanos y sale en la televisión algo que es un problema de derecho, que es un problema contractual? ¿Verdad? ¿Qué significa productividad del gasto público en este caso? Bueno, primero, hay inspectores de trabajo en el Ministerio de Trabajo. Hay un código de trabajo, hay legislación. Está el Ministerio Público y hay jueces. Entonces, a mi manera de entenderlo, si un grupo de trabajadores se les está incumpliendo su contrato de trabajo, deben de ir inmediatamente con un inspector de trabajo, hacer la denuncia. El inspector de trabajo, si cree que hay mérito, debe trasladar esto al Ministerio Público y un juez debe tomar cartas en el asunto inmediatamente. No el procurador de los derechos humanos. Pero, como el inspector no funciona, como el Ministerio Público no funciona, como el juez no funciona, entra a batear el procurador de los derechos humanos, que tampoco funciona. Entonces estamos agregando más capas de gobierno para resolver el mismo problema que las anteriores capas de gobierno no han podido resolver. Ahora, no por esto yo no creo en los derechos humanos, pues no estoy diciendo que no crea en los derechos humanos. Yo sencillamente estoy diciendo que darle 100 millones de quetzales más al procurador de los derechos humanos no le va a hacer ninguna mella en absoluto al problema de los derechos humanos en Guatemala, que es un problema de Estado de Derecho, que es un problema de que la policía no funciona y de que los tribunales no funcionan y que el Ministerio Público no funciona. Entonces, ¿qué hacemos? Agregamos otra capa burocrática que tampoco va a funcionar, en lugar de arreglar el problema.
que es la ausencia de un Estado de Derecho. Entonces, ese es precisamente el significado de la baja productividad del gasto público. Solo se le tira más plata al problema. Yo coincido con usted. A mí, digamos, yo quisiera cuadruplicar o quintuplicar el presupuesto del organismo judicial y del Ministerio Público y retirarle esa plata a todo otro montón de cosas que hace el gobierno que no nos provee de ningún beneficio. ¿Alguna otra pregunta? Buenos días, le hablé de Guerra de la Universidad del Istmo. Usted mencionó que para que el gasto público sea efectivo hay una necesidad de una priorización. Yo estoy completamente de acuerdo, pues pienso que también tenemos experiencia de otros países que lo han hecho y que están más desarrollados. Pero mi duda es la siguiente: ¿qué puede hacer un país como Guatemala, y pienso que muchos países en vías de desarrollo no tienen esa oportunidad de priorizar, sino que muchas veces vienen impuestas de presiones internacionales, por ejemplo, en el campo económico ante el TLC que estamos viviendo ahorita? Guatemala pienso que no le da chance de priorizar, simplemente tiene que incorporarse a ciertas medidas. ¿Qué puede ser un país que necesita priorización? Porque está buscando ese desarrollo, pero que al mismo tiempo tiene ese tipo de presiones o limitaciones. Bueno, mire, yo creo que definitivamente estos organismos multilaterales son villanos en la película. Es decir, para mi manera de entenderlo es que ellos son villanos en la película, ¿verdad? O sea, no creo que los consejos que viene a dar el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, sean buenos para Guatemala. Ahora, dicho eso, creo que tampoco es verdadero que nuestros problemas se deben a ellos. Creo que tampoco es verdadero que el que Guatemala no priorice su gasto público se debe a presiones del TLC o se debe a presiones del Fondo Monetario o del Banco Mundial. Sencillamente creo que eso no es cierto. Es en realidad el proceso político el encargado de hacer eso. La pregunta es qué tipo de madurez política necesitamos para hacer eso. ¿Qué tanto podemos alejarnos de la pura transacción de intereses en la elaboración de las políticas? Yo creo que ese es el tema importante, ¿verdad? En particular, creo que el TLC es importante para Guatemala. Creo que ingresar al TLC puede mejorar la calidad institucional en Guatemala. Sí pienso eso. Creo que, por ejemplo, hay estudios, de hecho, hay un estudio muy interesante de un economista que se llama Pedro Iserna, que es un... no me recuerdo si es argentino o chileno, pero él hizo un estudio sobre la relación entre los diferentes tratados de comercio que se han hecho en América Latina y la gobernabilidad, ¿verdad? Y lo que encontró es que países que tienen tratados de libre comercio con países que tienen mejores niveles de gobernabilidad tienden a mejorar su gobernabilidad. Países que hacen tratados de comercio que tienen niveles de gobernabilidad inferiores tienden a empeorar su gobernabilidad. Por ejemplo, digamos, el hecho que Uruguay se meta a un tratado con... Digamos, Uruguay tenía un nivel de gobernabilidad bastante bueno. Entonces metió un tratado de libre comercio, digamos, con Argentina y con Venezuela. Entonces, más bien, sus instituciones tienden a degradarse al nivel venezolano que a superarse. Entonces, creo que comparto con usted que entre menos caso le hagamos al Fondo Monetario Internacional y a esta gente, mejor. Pero no comparto con usted en que ellos tienen la culpa de nuestros problemas, ¿verdad? O que Guatemala no puede priorizar su gasto público por culpa de ellos. No. Guatemala no puede priorizar su gasto público por la transacción de intereses. Guatemala no puede priorizar su gasto público porque... Le voy a dar como ejemplo lo que está pasando ahorita en Francia, ¿verdad? Francia es un país que no crece desde hace 10 años. O sea, sigue siendo un país extraordinario, un país muy rico y toda una serie de cosas, pero si vemos la curva de Francia va así. O sea, Francia no está... Y un motivo es por la falta de flexibilidad de sus leyes laborales. Ahora, ¿quiénes van a salir a protestar en contra de eso? Los sindicatos, esto y aquello y todo, que la gente que ya tiene trabajo. Entonces ellos lo que están haciendo es asegurarse que nueva gente no vaya a poder
tener trabajo. Tal vez ahí me fui un poquito por una rama, pero lo que le quiero decir es, digamos, un país como Chile, Chile era, me parece que era el punto C, Chile tiene un alto nivel de gobernabilidad para el gasto público que tiene. De hecho, si vemos en Latinoamérica, los niveles de gobernabilidad, está Chile y de ahí todos los demás. O sea, la diferencia es abismal. O sea, Chile, luego Costa Rica está, pero todavía bastante más abajo. Pero de ahí la diferencia con los demás, digamos un Perú, un Bolivia, la diferencia es abismal. Chile, por ejemplo, sí tiene algunos mecanismos de priorización de gasto público. Esto de que en Chile el gobierno es socialista es solo de nombre. O sea, el socialista no tiene absolutamente nada. Pero en Chile, por ejemplo, para aumentar el gasto público en algo o crear un nuevo programa de gobierno, hay un proceso bastante profundo de análisis, reflexión, evaluación costo-beneficio, productividad. O sea, se hace una evaluación muy definida de talanqueras que tiene que poder pasar ese proyecto para que se apruebe. No es sencillamente porque un grupo de diputados se juntan ahí y de aquí van a salir unos moquitos para esto y aquello y todo, que se termina haciendo el proyecto, sino que sí hay mecanismos para determinar la productividad del gasto público, sí hay mecanismos para evaluar los proyectos. Tal vez no con la perfección que quisiéramos, pero vemos, por ejemplo, entonces la diferencia entre la calidad de gobierno de un país como Chile y la calidad de gobierno en otros países en América Latina. Pero nuevamente, no, esto, con todo respeto, no es algo que nos están imponiendo de afuera. O sea, no es como Hugo Chávez que tiene toda encerrada su población con la idea de que nos van a invadir y con la idea de que todos nuestros problemas se deben a lo que nos están haciendo gente de afuera. No, nuestros problemas son nuestros problemas causados por nuestras acciones. Y fundamentalmente el gasto político en Guatemala no tiene control porque es transacción de intereses. Eso es lo que tenemos que mejorar, creo yo. Mi nombre es Andrés López, yo represento a la Universidad Francisco Marroquín. Al inicio de estar acá, que me prestaron un poquito de tiempo, tengo una pregunta. Primero quiero felicitar, estoy totalmente de acuerdo con su exposición. Me parece muy buena y muy acertada. Hay un concepto en ética que se llama carga moral sobre la recurrencia de las acciones, que es el ejemplo que usted ponía sobre el puerto, de que yo aseguro un contrato de una grúa a 25 años plazo, pero inconscientemente estoy diciendo, bueno, le estoy causando un beneficio a la sociedad, ofrezco un buen servicio, gracias a mi grúa estoy descargando bastantes contenedores, ¿qué tal? Yo me justifico mi acción y cada vez extiendo el límite. Doy una mordida, pero digo, bueno, esta mordida la justifico porque hay más carreteras, hay buen cemento, buen asfalto, entonces justifico todas mis acciones y eso es natural en el ser humano. Ocurre en todos los países del mundo, no solo en Guatemala y en todas las instituciones políticas. Ahora mi pregunta es, ¿cómo podemos formar una cultura para que esto no ocurra en las instituciones públicas, una cultura donde se fomente la ética? ¿Y cómo se relaciona esto con el public choice, que es nuestro tema de discusión hoy, ¿verdad? Porque esta recurrencia sobre la carga moral está directamente relacionada al public choice. Porque en base a eso tomamos nuestras decisiones y nos las autojustificamos. Y así seguimos, y es el problema que ha pasado y sigue ocurriendo actualmente en el gobierno de Guatemala. Yo le aseguro que tenemos a cualquier diputado y a cualquier político y ellos van a justificar todas las acciones que hacen. Y no tienen carga moral sobre ellas, porque las justifican ellos mismos. Es un concepto un poco difícil que yo a contestar porque es de la naturaleza humana, pero quisiera escuchar su opinión acerca de ello y muchas gracias. Gracias. Por eso al inicio de mi intervención puse esa frase donde dije que el gasto público no lo ejecutan ni samaritanos ni salomones. Va directamente a lo que usted dice. Es decir, en arca abierta el justo peca. No tenemos que suponer que porque una persona está en el gobierno, él es mejor que todas las demás personas. Digamos, yo tengo mi fábrica de zapatos, no tengo, pero estoy usando ese ejemplo. Mi fábrica de zapatos, entonces solo pienso en mí mismo. En cambio el señor que está aquí enfrente, el diputado, él piensa en todos los demás. No, ¿verdad? O sea, lo que usted dijo de la carga moral es algo muy, muy verdadero. Es un problema muy complejo
Estar colocado en altas esferas del gobierno en Guatemala es, sin duda alguna, el mejor negocio en el país. No hay un negocio que se le parezca en rentabilidad. O sea, no hay mejor negocio. No hay nada que yo pueda hacer, por ejemplo, en 2 años para ganarme tanta plata como me puedo ganar, digamos, de gerente del IX, por decir algo. Y la verdad es que para mí, si me voy a robar 50 millones y me voy a ir 13 años al bote, que con rebaja de penas voy a estar ahí 6, 7 años, o tal vez en el próximo gobierno me dejen salir, a mí me parece buen negocio, sinceramente. ¿Verdad? Me voy 5 años ahí a leer, a ver tele, a hacer pesas, ¿verdad? Y cuando salgo, tengo todos mis intereses, ¿verdad?, que me he ganado sobre esa plata. Me parece poco y pobre el castigo. O sea, no hay castigo en Guatemala por hacer esas cosas. El castigo es muy leve. Hay muy poca discreción. Hay mucha discreción en el gasto. Yo creo que está amarrado todo este tema. O sea, el tema del Estado del Derecho con el tema de la corrupción. Creo que hacernos este tipo de preguntas. Bueno, de un quetzal, desglosemos este quetzal. ¿Cuánto de ese quetzal fue a parar efectivamente? Digamos, poniendo la refacción escolar. Ahora, si uno sale hablando en contra de la refacción escolar, está uno en contra de los niños. Está uno en contra de la salud de los niños. Entonces, yo no estoy en contra de la salud de los niños, pero sí pienso que sería interesante un estudio de por cada quetzal, en realidad, cuántas calorías centavo van a parar a las bocas de los niños y cuántas calorías centavo van a parar a los bolsillos de las personas que administran todos estos programas. Entonces, creo que una manera es encontrar más formas y usar más formas de fiscalizar el gasto público, determinar la productividad del gasto público, eliminar la discreción en el gasto público. Ahora, en un sentido muy sintético, ya que usted mencionó public choice, yo creo que un virus en el proceso político lo constituyen las mayorías simples. Es decir, digamos aquí enfrente, si la mitad de los diputados está presente, pues la mitad más uno de esos diputados presentes van a decidir sobre su bolsillo y sobre el mío, sobre el bolsillo de todos los demás, en qué se gasta, en qué no se gasta, etcétera, 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 porque es muy fácil alcanzar acuerdos. Yo creo que, digamos, a mi juicio, creo que esto difícilmente lo veremos implantado, pero yo quisiera ver que, por ejemplo, para poder cambiar el sistema impositivo o aumentar un impuesto o decidir extraerle más a la sociedad, se requeriría unanimidad. Si no se pudiera la unanimidad, por lo menos una mayoría calificada. O sea, entonces usted me diría, mire, pero eso es muy difícil. Va a ser muy difícil que un impuesto se apruebe por unanimidad en el Congreso. Mi respuesta sería, precisamente, queremos que sea muy difícil. Queremos que sea un proceso extraordinariamente consensuado, donde hay muchísimo acuerdo, donde hay muy poco desacuerdo, donde la mayoría simple no se las ingenia para despojar a las minorías porque a nadie le importa. Entonces, entre eso y realmente contar con mecanismos para priorizar el gasto público, ¿verdad?, y sobre todo fortalecer el Estado de Derecho, ¿verdad? Aquí a un juez no se le teme, aquí en Guatemala, al contrario, aquí el que tiene temor es el juez. En los países donde hay mejor gobernabilidad, hablemos de un país como Holanda, o un país como Estados Unidos, o un país como Chile, ¿verdad?, un país como Japón, ahí lo que diga un juez, eso es. El juez es temido por su poder, ¿verdad? Aquí un juez no tiene poder, aquí un juez lo que tiene es un bajo precio, ¿verdad? Entonces no tenemos un Estado de Derecho. Entonces, es un problema complejo. Yo no pretendo tener la respuesta o solución, o como decían los alquimistas, yo no tengo la piedra filosofal, ¿verdad?
porque ante todo es un proceso. O sea, no hay una varita mágica que vengamos y ¡cling! Ya mañana somos de otro modo. Es un proceso en el que tenemos que participar. Es un proceso en el que hay que hacer muchas cosas, pero como toda obra que se hace, en algún momento hay que empezarla a hacer, porque entre antes lo empecemos a hacer, más rápido vamos a llegar. ¿Ya estamos? Bueno, gracias.